Y presento la actividad 1, Fundamentos de la normatividad fiscal, de la unidad 1, Fundamentos de la normatividad fiscal en las pymes. Para comenzar tenemos finanzas públicas. Las finanzas públicas se le llama al estudio sobre cómo se manejan los recursos financieros del Estado. Esto involucra cómo el gobierno distribuye el gasto público y cómo obtienen los recursos a través de los impuestos. Captación de ingresos. Para la captación de ingresos se tiene la política de ingresos, que son los ingresos tributarios conocidos como impuestos, que pueden ser directos o indirectos, pero este tema lo toco más adelante. La captación de ingresos es un proceso, el cual tiene que ver con los gastos o egresos que efectúa el Estado. También representa el interés de la Federación en controversias fiscales, dirige y organiza procesos aduanales, revisa precios y tarifas de bienes y servicios, cobra y asegura el cumplimiento de las disposiciones fiscales, determina montos y criterios de los estímulos fiscales, estudia y formula los proyectos de ley y disposiciones fiscales y proyecta y calcula los ingresos de la Federación. Entonces, las finanzas públicas reflejan la forma en que se captan e invierten los recursos nacionales representados por los impuestos, generados por las empresas e individuos económicamente activos, y quien las regula y estructura es la política fiscal. ¿Qué es la política fiscal? La política fiscal representa la herramienta que el país utiliza para llevar a cabo el desarrollo y equilibrio económico nacional mediante la captación e imposición de impuestos, administrado por un presupuesto, mediado por gastos previstos, encabezado por dos instituciones claves en México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México. Las principales características de la política fiscal es que busca el equilibrio entre lo recaudado por impuestos y otros conceptos y los gastos gubernamentales. Los principales ingresos de la política fiscal son por la vía impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y el endeudamiento público, tanto interno como externo, para implementar una variedad de objetivos económicos según las circunstancias por las que atraviesa un sistema económico. Y esto nos lleva a la política del gasto público. El gasto público es la cantidad de recursos financieros, materiales y humanos que el sector público representado por el gobierno emplea para el cumplimiento de sus funciones, entre las que se encuentran de manera primordial la satisfacción de los servicios públicos de la sociedad. Política de gasto público actual. También es regulada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Tiene como función proyectar y calcular los egresos del gobierno federal, tramitaciones y registros de egresos, normar, autorizar y evaluar los programas de inversión pública en la Administración Pública Federal y formular el programa de gasto público federal y del proyecto de presupuestos de egresos de la Federación. Y con todo lo anterior, llegamos al presupuesto. El presupuesto, o también denominado presupuesto federal, como es común escucharlo, comprende la representación de la recaudación y el gasto público del sector público, es decir, el del propio gobierno federal, de las empresas y de los organismos descentralizados sujetos a control presupuestal, así como el del resto de las entidades que están bajo el control administrativo. Quien prepara este documento, nuevamente, es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se debe aprobar por la Cámara de Diputados y Senadores. También es regulado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se publicará en el Diario Oficial de la Federación. Y propone una iniciativa de ingresos.
por medio de una ley anual de ingresos de la Federación. La autorización es necesaria para recaudar impuestos y controlar préstamos. Los presupuestos también tienen que ver con los impuestos. Estos impuestos son sobre automóviles nuevos, impuesto al valor agregado, sobre la renta, al comercio exterior tanto sobre importaciones como exportaciones, sobre erogaciones por remuneración del trabajo personal prestado bajo la dirección y dependencia de un patrón y sobre tenencia o uso de vehículos. El presupuesto también considera los egresos. Bajo la Ley de Egresos de la Federación, esta tiene que ser aprobada por la Cámara de Diputados. En él se describe la cantidad, la forma de distribución y el destino de los recursos públicos de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, de los organismos autónomos.